El arte de ser feliz o eudemonología, explicado en 50 reglas para la vida, por Arthur Schopenhauer. Regla número 39. Ya he dicho que, debido al poder secreto que preside incluso los momentos más azarosos de nuestra vida, deberíamos acostumbrarnos a considerar todo acontecimiento como necesario. Un fatalismo que resulta bastante tranquilizador y que en el fondo es correcto. Sin embargo, de la pura ley causal se sigue que verdaderamente posible ha sido solo aquello que ha llegado a ser real o que aún está por llegar a ser real. Pero el campo de la posibilidad solo aparece en parte tanto más grande que el de la realidad, porque el concepto abarca de un solo golpe toda la infinidad, mientras que el tiempo infinito en el cual aquella se realiza no puede sernos dado, por lo cual no podemos abarcar todo el campo de la realidad, que es infinito como el tiempo, y por eso nos parece más pequeño. En parte se trata solo de una posibilidad teorética. En concreto, de esta manera, posible es aquello que puede suceder, pero lo que puede suceder sucede con seguridad, pues de no ser así, no puede suceder. La realidad es la conclusión para la cual la posibilidad aporta las premisas. Era patente que aquello cuyo fundamento está sentado sigue inevitablemente, es decir, que no puede no ser, de modo que es necesario. Pero solo se tomaba como orientación esta última determinación y se decía, necesario es lo que no puede ser de otra manera o cuyo contrario es imposible. Pero se dejaba fuera de consideración la razón y la raíz de dicha necesidad. Se pasaba por alto la relatividad de toda necesidad que resultaba de ello, construyendo así la ficción totalmente impensable de algo absolutamente necesario, es decir, de un algo cuya existencia sería tan impredecible como el efecto de una causa, pero sin ser de hecho efecto de una causa, por lo cual no dependería de nada. Y esta frase adicional es una petición absurda, puesto que contradice la proposición de la causa. Partiendo de esta ficción, y diametralmente en contra de la verdad, se declaraba como lo contingente precisamente todo aquello que estaba sentado por una causa, por considerar la relatividad de su necesidad, a la que se comparaba con aquella necesidad absoluta, totalmente absurda y contradictoria en su concepto. Kant mantiene esta determinación radicalmente equivocada de lo contingente y la da como explicación en Crítica de la razón pura. Incluso entra en la contradicción más patente consigo mismo cuando dice en la página 301, todo lo contingente tiene una causa, y añade, contingente es aquello cuyo no ser es posible. Mas el no ser de lo que tiene una causa es absolutamente imposible, por lo cual es necesario. Por cierto, el origen de toda esta explicación errónea de lo necesario y lo contingente ya lo podemos encontrar en Aristóteles, donde se define lo necesario como aquello cuyo no ser es imposible. Frente a él está aquello cuyo ser es imposible, y entre ambos se halla lo que puede ser y no ser, es decir, lo que deviene y perece, y eso sería lo contingente. Según lo que decía antes, está claro que esta explicación, como muchas otras de Aristóteles, se debe al hecho de quedar separado en los conceptos abstractos sin remontarse a lo concreto e intuitivo, que es la fuente de todos los conceptos abstractos y desde la cual estos deben controlarse constantemente. Algo cuyo no ser es imposible, es algo que puede pensarse en el mejor de los casos sin abstracto, pero si vamos a lo concreto, real, intuitivo, resulta que no encontramos nada que pueda confirmar esta idea, ni siquiera como algo posible excepto dicha consecuencia de un fundamento dado, pero cuya necesidad es relativa y condicionada. Aprovecho la ocasión para añadir algunas observaciones sobre los conceptos de la modalidad.
puesto que toda necesidad se basa en la proposición del fundamento, y por eso mismo es relativa. Resulta que, originalmente y en su último significado, todos los juicios apodícticos son hipotéticos. Solo se convierten en categóricos con la añadidura de una minor asertoria, o sea, en la proposición conclusiva. Si esta minor queda aún sin determinar y se expresa esta indeterminación, nos encontramos con un juicio problemático. Lo que, en general, como regla, es apodíctico, una ley natural, siempre puede ser solo problemático con respecto a un caso singular, porque primero debe darse realmente la condición que pone el caso bajo la regla. Y a la inversa, lo que es necesario, apodíctico, en particular como tal, cada cambio en particular, necesario por su causa, de hecho y expresado en general, es a su vez solo problemático, puesto que la causa que se ha producido solo afecta el caso singular, mientras que el juicio apodíctico, y siempre hipotético, solo enuncia leyes generales y nunca se refiere inmediatamente a casos singulares. La razón de ello reside en el hecho de que lo posible solo existe en el campo de la reflexión y para la razón. En cambio, lo real, en el campo de la intuición y para el entendimiento. Lo necesario para ambos. De hecho, la diferencia entre necesario, real y posible solo existe en abstracto y conceptualmente. En el mundo real, en cambio, los tres coinciden en uno mismo. Porque todos los acaecimientos se producen necesariamente, ya que acontecen por causas que, a su vez, tienen causas. De modo que todos los acaecimientos del mundo, tanto grandes como pequeños, son una concatenación estricta de lo que acaece necesariamente. Conforme a ello, todo lo real es al mismo tiempo necesario, y no hay diferencia entre la realidad y necesidad en el mundo fáctico, ni tampoco entre realidad y posibilidad, porque lo no acaecido, es decir, lo no realmente devenido, no era posible, puesto que las causas, sin las cuales no pudo acaecer en absoluto, tampoco acaecieron ellas mismas ni pudieron acaecer en la gran concatenación de las causas, de modo que era algo imposible. En consecuencia, todo proceso es o necesario o bien imposible. Sin embargo, todo esto solo vale para el mundo real empírico, o sea, para el conjunto de las cosas singulares, de lo totalmente singular como tal. Si, en cambio, miramos desde la razón las cosas en general, concibiéndolas sin abstracto, entonces la necesidad, la realidad y la posibilidad vuelven a separarse. Reconocemos como posible en general todo lo que corresponde a las leyes a priori que pertenecen a nuestro intelecto, o sea, lo que conforme a las leyes empíricas de la naturaleza es posible en este mundo, aunque nunca ha llegado a ser real, de modo que distinguimos claramente lo posible de lo real. Aunque lo real en sí mismo también es siempre necesario, solo lo concibe como tal quien conoce su causa. Aparte de esta, es y se llama lo contingente. Esta observación también nos brinda la llave para aquella contentio, disputa sobre la posibilidad, entre el megárico Diodoro y el estoico Crisipo, a la que Cicerón expone en el libro de Fato. Diodoro dice: solo lo que llega a ser real ha sido posible, y todo lo real también es necesario. En cambio, Crisipo dice: mucho es posible que nunca llegue a ser real, porque solo lo necesario llega a ser real. Podemos aclararnos esto de la siguiente manera. La realidad es la conclusión de una deducción, para la cual la posibilidad es la premisa. Pero para ello se requiere no solo la mayor, sino también la menor. Solo las dos juntas dan la posibilidad completa. Porque la mayor solo da una posibilidad teórica y general in abstracto, que por sí misma aún no hace nada posible en absoluto, es decir, capaz de llegar a ser real.
Para esto hace falta la menor, que proporciona la posibilidad para el caso singular subsumiéndolo a la regla. De esta manera se convierte inmediatamente en realidad. Por ejemplo, mayor, todas las casas, por tanto también mi casa, pueden quemarse. Menor, mi casa se incendia. Conclusión, mi casa se quema. Toda proposición general, o sea, toda mayor, determina con respecto a la realidad las cosas solo bajo una premisa, y por tanto hipotéticamente. Por ejemplo, el poder quemarse tiene como premisa el incendiarse. Esta premisa se introduce en la menor. La mayor, por así decirlo, carga el cañón, pero solo cuando la menor acerca la mecha se produce el disparo de la conclusión. Esto vale siempre para la relación entre posibilidad y realidad, puesto que la conclusión, que es el enunciado de la realidad, siempre sigue necesariamente, resulta que todo lo que es real también es necesario. Esto también se entiende por el hecho de que ser necesario solo quiere decir ser consecuencia de una razón dada. Esta es una causa cuando se trata de lo real, por lo que todo lo real es necesario. Por consiguiente, vemos que aquí coinciden en uno solo los conceptos de lo posible, lo real y lo necesario, y no solo el último presupone el primero, sino también a la inversa. Lo que los separa es la limitación de nuestro intelecto por la forma del tiempo, porque el tiempo es lo que media entre posibilidad y realidad. La necesidad de los acaecimientos particulares se puede comprender al conocer completamente todas sus causas, pero la coincidencia de todas estas causas diversas e independientes entre ellas nos parece contingente, siendo la independencia entre ellas precisamente el concepto de contingencia. Pero, dado que cada una de ellas era la consecuencia necesaria de su causa, cuya cadena no tiene comienzo, se muestra que la contingencia es un fenómeno puramente subjetivo, que resulta de la limitación del horizonte de nuestro entendimiento, y es tan subjetivo como el horizonte óptico dentro del cual el cielo toca la tierra.